Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 15. El título del sermón de hoy parece una paradoja, o es una paradoja. Se titula Libres para vivir como siervos. Así es la vida cristiana, libres para vivir como siervos. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, verso 13 en adelante. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia, la reunión de los santos, Señor, es una reunión que tú convocas, Señor. Eres tú el que guías a tu iglesia a reunirse cada domingo para proclamar tu nombre, para honrar tu glorioso nombre, Señor. En esta ocasión nos hemos reunido para cantar alabanzas a ti, alabanzas que nos recuerdan a nuestras propias almas lo grande, lo poderoso, lo majestuoso que eres, Señor, el amor tan grande que has tenido para con nosotros. En esta hora te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor. Nuestras mentes pueden estar divagando en muchas cosas, preocupaciones, cargas, Señor. Pero hoy te pedimos que tú nos guíes a través de tu palabra por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos y te lo pedimos todo. Amén. Hace 2000 años atrás, aproximadamente, el Imperio Romano era el imperio más grande de la época. El imperio cubría una gran cantidad de países. Era tan y tan grande que el mar Mediterráneo para ellos era simplemente como un lago, porque ellos cubrían todo lo que eran las ciudades alrededor del mar Mediterráneo, lo que es hoy Europa, gran parte de Europa, lo que es la región de Israel, el norte de África, todo eso estaba cubierto bajo este gran imperio. Para que usted tenga una idea, para que funcionara en su sistema de economía, todo lo que ellos hacían, ellos habían establecido el sistema de esclavitud, donde tenían esclavos que muchas veces eran prisioneros de guerra. Ellos iban a un lugar, atacaban ese lugar y se llevaban gente de allí para que sirvieran la mayoría de las veces ellos como esclavos. Estamos hablando que en un momento dado en Roma o en el imperio habían unos 10 millones de personas que eran esclavos. Para que usted ponga eso en perspectiva, el 20% de la población era esclava en el Imperio Romano. Así que habían 10 millones de esclavos allí. Y lo interesante de saber esto es que habían procesos a través de los cuales un esclavo podía salir libre. Era muy, muy difícil, pero había forma de hacerlo. Él podía comprar su libertad. Él podía recibir la libertad porque su amo, cuando muriera en el testamento, lo dejaba libre. Eso podía pasar. De hecho, ponte a pensar en ese escenario. Un hombre que nació esclavo, que lo único que ha conocido en su vida es la esclavitud porque nació en ese sistema. Tiene unos 25 años y un día su amo muere y cuando van a leer su testamento, en el testamento salía que él quería dejar a sus esclavos libres. Eso es algo que ocurrió, historias como eso ocurrieron. ¿Te imaginas cómo le cambia la vida de un día para otro a una persona que había nacido en la esclavitud y que ahora era libre? Ponte en tu lugar y piensa qué pasaba por la mente de un esclavo en ese momento que él escuchaba, eres libre, o que le daban un documento que le decía, eres libre. Él tenía 25 años y él lo único que había conocido era la esclavitud. Él no sabía vivir en libertad. Él lo único que podía pensar era, pero es que yo lo que soy es un esclavo, o lo que sé ser es un esclavo. De hecho, para muchas de estas personas que salieron libres en el Imperio Romano siendo esclavos, sabes que la arqueología nos ha enseñado que ellos hacían inscripciones. La mayoría de las inscripciones que se han encontrado en ciudades antiguas de Roma, en la región del Imperio Romano, eran inscripciones que tenían que ver con esclavos que habían sido liberados. En otras palabras, en la antigua Roma, cada vez que un esclavo había sido liberado, ellos con el poco dinero que podían tener, muchas veces lo utilizaban para hacer algún tipo de inscripción que dijera, oye, yo era fulano de tal, y se ponía su nombre.
Yo nací esclavo, pero hoy soy libre. Era la idea de estas personas decir, yo quiero que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo que pase por la ciudad lo sepa. De hecho, han pasado 2000 años y todavía se sigue descubriendo esas ruinas de ciudades antiguas y se descubren muchas de esas inscripciones. O sea que 2000 años después todavía estamos recordando que fulano de tal había sido un día esclavo porque nació así, pero que hoy está libre. Entonces ponte a pensar por un momento qué pasaba por la mente de un esclavo ese primer día que salía libre. La pregunta era, ¿qué hago ahora? Porque él estaba acostumbrado a vivir para su dueño, para su amo, a hacer ciertas cosas y ciertas tareas, pero ¿qué ahora? ¿Cómo conduzco mi vida? De hecho, las investigaciones históricas dicen que la mayoría de esos esclavos, ¿sabes qué hacían? Después se hacían empleados de los que habían sido sus dueños, aunque ya no eran esclavos, pero al menos querían seguir haciendo las mismas tareas porque eso era lo que habían aprendido. En otras palabras, piensen esto, ellos ahora tenían que desaprender lo que era ser esclavo y aprender lo que es ser un hombre libre. Hermanos, tú y yo hablamos de esto desde bien lejos en la historia, porque tú no naciste esclavo, tú naciste libre. Pero imagínate el contexto de una persona que lo único que ha conocido es eso. Él tiene que ahora aprender cómo vive un hombre libre, qué cosas hace un hombre libre, porque yo lo único que sabía hacer era ser un esclavo. ¿Sabes que cuando Pablo le escribe la carta a los Gálatas, especialmente comenzando este capítulo 1, Pablo les recuerda algo? Esto ya lo leímos, pero nos sirve de repaso y de introducción para nuestro sermón de hoy. El capítulo 5, verso 1, Pablo le decía a los hermanos, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a estos hermanos, ustedes tienen que desaprender lo que era su formación, su mente, que eran unos esclavos del pecado. Y ahora tienen que aprender algo nuevo. Ahora ustedes tienen que aprender a vivir en libertad. No vivas como un esclavo si ya fuiste libre a través de Cristo. Ese es el mensaje que Pablo le estaba enseñando a estos hermanos. Así que, ¿cuáles eran algunos de los retos que enfrentaba la iglesia de los Gálatas? Bueno, ellos se presentaba a la iglesia este reto del legalismo. Recuerden todo lo que hemos estado viendo aquí. Esta idea de las personas que decían que hay que añadirle a Cristo para ser salvo. Este legalismo que decía que hay que cumplir las leyes y hacer la circuncisión y hacer muchas cosas para salvarnos nuevamente. Eso era un reto que tenía la iglesia de Galacia, el legalismo. Pero en el pasaje que veremos hoy, veremos otro reto que también tenía la iglesia de Galacia. ¿Sabes cuál era? El libertinaje. Eran dos extremos que había que evitar. Y Pablo le está diciendo a estos amados hermanos, ustedes tienen una nueva identidad en Cristo, ahora tienen que aprender esta nueva identidad en Cristo Jesús. Ahora tienen que aprender cómo se comporta alguien que ha sido nacido de nuevo, alguien que es libre, alguien que ya no es un esclavo. No te tienes que seguir comportando como un esclavo porque ya eres libre. No tienes que seguir haciendo las mismas cosas que hacías cuando eras un esclavo porque ahora eres libre, tienes una nueva identidad en Cristo y tienes que evitar estos dos extremos. Pablo le está diciendo a esta iglesia, tienes que evitar el legalismo, tratar de añadir a tu salvación, pero también tienes que evitar el libertinaje, que es lo que Pablo va a empezar a explicar hoy. Y el libertinaje era esa idea de decir, oye, pues si somos salvos por gracia, si yo no tuve que hacer nada para ganar mi salvación, entonces, ahora que soy salvo, yo puedo vivir a mi manera. Ese libertinaje que hace pensar que como ahora somos salvos, podemos vivir de la forma en que queramos. Y noten que Pablo entonces en esta mañana nos va a recordar a través de los versos 13 al 15 que somos libres, pero no somos libres para vivir como queramos nosotros. Que somos libres, pero que no somos libres para guiar nuestra propia vida hacia los horizontes que queramos llevarla. Que somos libres, pero eso no implica que ahora yo soy el capitán de mi barco y yo conduzco mi barco hacia donde yo quiera. Pablo nos va a recordar que somos libres para convertirnos en siervos. Y ahora siendo siervos de Cristo es que experimentamos la verdadera libertad. Es como una paradoja, como le decía al inicio. Así que vea conmigo en la primera parte del verso 13, cuando Pablo comienza a animar a estos hermanos diciéndole, porque ustedes, hermanos, a libertad fuiste llamados. Es un recordatorio.
Cristo los hizo libres de toda esa carga que tenían encima de tratar de salvarse por la ley. Cristo los hizo libres del pecado. Cristo los ha hecho libres. Solamente, dice el texto, que no usen la libertad como ocasión para la carne. Así que en primer lugar, en esta mañana, en esa primera parte del verso 13, veremos que somos libres para vivir para Él y no para nosotros mismos. Dios te hizo libre para que ahora vivas para Él. De hecho, piénsalo de esta manera, volviendo a la ilustración de este esclavo en el Imperio Romano. Él era libre. ¿Qué decisiones él tomaba ahora? Las que él quería. Él era libre, él había nacido como esclavo, ahora era libre y él podía tomar la decisión que quisiera. Se podía montar en un barco, ir a otra ciudad. Podía hacer nuevos planes con su vida. Podía hacer lo que quisiera. Pero piensa en la vida cristiana. Dios te hace libre, pero es para que ahora te conviertas en un esclavo de Él. Dios te hace libre, pero es para que ahora lo sirvas a Él, para que vivas para Él. Así que en primer lugar, somos libres para vivir para Él y no para nosotros mismos. Noten el texto, dice, no usemos esta libertad. Esto es un regalo, esto es una gracia de Dios. No usemos esta libertad como ocasión para la carne. No usemos esta libertad como una plataforma para pecar, para vivir para nosotros mismos. Yo quiero leerle esa misma línea del verso 13 en la Nueva Traducción Viviente y en la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente: no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y en la Nueva Versión Internacional dice: no se valgan de esa libertad que Cristo les dio para dar rienda suelta a sus pasiones. Entonces lo que está diciendo Pablo, Cristo los hizo libres, pero no es para que ahora vivan como libertinos. No es para que vivan para ustedes mismos. No le den rienda suelta a sus pasiones. Usted sabe que la Biblia habla de la naturaleza del ser humano, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que está en nosotros mismos. De hecho, por ahí nosotros decimos cuidado de caer en pecado. Y entendemos lo que se quiere decir. Pero sabes que cuando hablamos de cuidado de caer en pecado, no estamos hablando de cosas externas. Estamos hablando de esa naturaleza que está dentro de nosotros mismos. Por eso la batalla es dura. Porque tú estás luchando contra tu propia carne. Miren a Pablo en Romanos 7. Él decía, yo tengo una lucha, yo hago cosas que no quiero y estoy en una lucha. De hecho, esa naturaleza pecaminosa que dice la Biblia en Génesis capítulo 6, que el hombre, su pecado, su inclinación era de continuo hacia el mal. Esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros, que lo que está buscando, escucha bien, es cualquier oportunidad que tú le des para surgir. Está buscando cualquier lugar para salir, cualquier escape que tú le permitas, cualquier puerta que tú le abras. Por eso es que la Nueva Versión Internacional dice, no usen esa libertad que Cristo te dio para dar rienda suelta a sus pasiones, a esa naturaleza pecaminosa que está en ti y que está en mí. El que está en Cristo ahora tiene poder, el poder que le da Cristo para dominar eso. Ahora tiene el Espíritu Santo, lo veremos la semana que viene cuando sigamos viendo este pasaje donde Pablo empieza a hablar del fruto del Espíritu Santo, la vida de Cristo en nosotros. Esa lucha es real y Pablo va a hablar de la lucha de las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Pero por ahora nos está diciendo, cuidado de usar la libertad de Cristo para dar rienda suelta a tus pasiones, para satisfacer los deseos de tu naturaleza pecaminosa. Si Cristo te hizo libre, no es para satisfacerte a ti mismo ahora. Si Cristo te hizo libre, es para satisfacerlo a Él, para buscar la gloria de Él, para buscar honrarlo a Él, para hacer sus planes. De hecho, piensa en lo siguiente. La libertad que tienen los cristianos no es para buscar nuestra propia gloria. La libertad que tienen los cristianos no es para vivir para nosotros mismos. Porque tú sabes qué dice la Biblia. Pablo mismo le habla a los Corintios y Pablo dice en 1 Corintios 6:20 que nosotros fuimos comprados por precio. Porque es que ahora no podemos hacer lo que nos dé la gana y poder vivir como queramos. Porque dice la Biblia en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted sabe que el grito del secularismo en nuestra época es: el cuerpo es mío,
¿Se ha escuchado eso? Y eso tiene muchas variantes, porque se hace desde la variante del tema del aborto y contextos donde el feminismo grita, el cuerpo es mío. Pero ¿sabes que se hace desde otros grupos también? Hombres también, con esta idea de el cuerpo es mío, yo vivo como yo quiera. El hombre no quiere tener a nadie por encima de él que le diga qué hacer con su vida. Y por eso el hombre rechaza a Dios. En alguna ocasión yo leí un libro de teología y el autor decía, si el hombre tuviera el poder, el ser humano, de borrar algún atributo de Dios, fuera esos atributos que tienen que ver con la autoridad y soberanía de Dios sobre nuestra vida. Porque no queremos que haya alguien por encima que nos diga cómo conducir nuestra vida. Pero escuche bien, mi hermano. Es inconcebible, es contradictorio escuchar a alguien que se considera cristiano y no busca el consejo de Dios en la palabra para las direcciones de su vida, porque dice, no, pero es que esta es mi decisión. Incluso dicen, este es mi cuerpo. Incluso dicen, es que yo soy el que voy a hacer esto. Yo soy el que voy a tomar esta carrera, yo soy el que me voy a casar con esta persona, yo soy el que voy a tomar tal o cual decisión y no consultan al Señor, como si ellos fueran suyos. Mi hermano, la palabra dice, escucha bien, si tú eres un cristiano no te perteneces a ti mismo, tú le perteneces a Cristo. Y si le perteneces a Cristo significa que no puedes vivir bajo tu propia autoridad. Que para cada decisión de tu vida tienes que guiarte por el Señor. De hecho, piensa cómo fuera tu vida y cómo fuera mi vida si todas las decisiones yo las tomara con esta idea en mente. Yo no me pertenezco a mí mismo, yo soy de Cristo. Piensa cómo nosotros hubiéramos conducido nuestra vida. Siempre recuerda este texto, memorízalo si te es posible. Habéis sido comprado por precio. Cristo te compró. Tú no te perteneces a ti mismo. Nosotros le decimos a nuestros hijos, tú no puedes hacer lo que tú quieras. A mí me ha tocado en mi proceso de crianza enseñarle a mi hijo el concepto de autoridad. Tratar de enseñarle que él quiere hacer y deshacer muchas cosas. Pero no puede, está limitado. Recuerden que la autoridad te va a limitar a ti. La autoridad te va a decir, tú no puedes hacer lo que tú quieras y vivir a tu manera. De hecho, al final de cuentas, el hombre rechaza la autoridad, pero hay que darle gracias a Dios por la autoridad. ¿Sabe por qué? Porque eso implica que esa autoridad puso límites. Oye, no hay nadie, sería una persona necia, que diga, oye, yo estoy muy enojado con esas vallas que hay allí, que ponen en la carretera, especialmente cuando hay una cuesta y hay curvas y lo que hay al otro lado son precipicios. Yo estoy muy enojado con esos límites. Yo quiero vivir sin límites. Quiten esos límites. No hay ningún hombre que haga eso. Eso es insensato. ¿Por qué? Porque todo ser humano va a reconocer esos límites están ahí es por algo. Los necesito. Porque mi vida depende de eso. Dios nos ha puesto unos límites como seres humanos. Él es la autoridad. Mi hermano, Él es el que decide, Él es el que manda en tu vida. Lo que Pablo quiere recordarle a estos hermanos es que ahora somos libres, pero no para vivir como tú quieras, es para vivir como Él quiera. Es para vivir para Él. Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que entonces le preguntaste a Dios, Señor, ¿qué tú quieres con mi vida? Señor, ¿cómo tú quieres que yo conduzca mi vida? Señor, Romanos 12, mi cuerpo, mi vida está aquí como un sacrificio vivo, aquí, presente para ti. Úsala como tú quieras. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos al Señor eso? Porque entendimos que nuestra vida le pertenece totalmente a Dios. Así que fuimos comprados y Pablo está diciendo, no usen la libertad. Allí en el verso 13, regresando a Gálatas capítulo 5, como ocasión para la carne, como ocasión para satisfacer tus propios deseos, como ocasión para establecer tu propia agenda, como ocasión para vivir para ti, para tu carne, para tu propósito. No, el que está en Cristo ahora vive para los planes de Dios, para los propósitos de Dios, para la agenda de Dios. Oye, qué difícil es renunciar a eso. Como seres humanos, incluso como cristianos, qué difícil se nos hace renunciar al control. Qué difícil se nos hace renunciar a la agenda. Qué difícil se nos hace renunciar a los planes. Mi hermano, esto es tan importante que tú tienes que preguntarte en esta mañana que si Dios tiene un lugar en tu agenda. Piénsalo de la siguiente manera. ¿Estás abierto tú a que Dios cambie tu agenda, tus planes y tu vida completamente?
a que mañana, esta tarde, Dios haga algo que te guíe, te llame a tú cambiar de vida, porque Él tiene otros planes para ti. ¿Estás tú dispuesto a eso? ¿O seremos capaces de decirle, no, Señor, ya yo tengo mi agenda, ya yo tengo mi vida, ya yo tengo todo establecido? Yo estoy viviendo para mí, para mi propio reino. Yo no estoy viviendo para ti. Piensa por un momento, ¿tiene Dios espacio en nuestra agenda? Bueno, se supone que todos, como seres humanos, en humildad, tengamos espacio para abrir nuestra agenda. Usted sabe, las personas que son muy ocupadas y tienen una agenda y tienen todas las fechas ya listas y saben qué van a hacer de aquí al 13 de agosto del 2027. ¿Usted sabe qué va a ser ese día? ¿Alguien que está aquí sabe qué va a ser ese día? El 13 de agosto del 2027. Hay gente que sí, ¿sabe? Hay gente que sabe qué va a ser ese día. Tiene algo específico ya en su agenda, particular. Pero piense por un momento. Son esas personas que tienen todo allí listo. Y hay que hacer agenda. Escuche, usted tiene que vivir ordenadamente. Es parte de la mayordomía del tiempo. Usted tiene que vivir así. Pero hay personas que tienen la agenda tan cuadrada que si un hermano incluso me llama, que si alguien en la familia ocurre algo, no están dispuestos a romper su agenda. Porque están viviendo para ellos mismos y no para los demás, y mucho menos para Dios. Pero piensa por un momento, Pablo le está diciendo a estos hermanos, ustedes son libres, pero no libres para hacer lo que ustedes quieran. No libres para satisfacer sus propios deseos. No libres para vivir para la carne, como dice ahí. Ustedes son libres, pero ¿para qué? Lo dice el verso 16. Es tema de la semana que viene, para andar en el Espíritu. Ustedes son libres, pero es ahora para caminar una vida diferente, andando en el Espíritu Santo, guiados por Dios. Imagínate, y vuelvo a traer a tu mente esta escena de este esclavo que su amo, por fin, después de 25 años de esclavitud, lo único que ha conocido eso, le da el papel y le dice, eres libre, vete. Pero la idea es de este mismo esclavo en la ilustración, ahora diciendo, sí, yo soy libre, pero yo quiero seguir viviendo para ti. ¿Por qué? Porque es que no hay otra vida que valga la pena al final, que no sea una vida rendida a Cristo. Así que Pablo dice, tú eres libre, pero no para vivir como tú quieras. Mi hermano, métete eso en la cabeza. Que cada decisión que tú tomes de ahora en adelante sea con eso en tu mente. Eres libre en Cristo, pero no para vivir para ti, es para vivir para Él. Tú lo cantaste, yo te escuchaba hace 5 minutos, yo estaba allá atrás y la iglesia se escuchaba muy bonita cantando, por su amor yo viviré. Pero ¿es eso lo que reflejamos en nuestra vida diaria? ¿Verdaderamente estoy usando esa libertad que Cristo me dio para vivir para Él? ¿O como ocasión para guiar mis propios planes, mi propia agenda, mi propia vida, como ocasión para satisfacer mi carne, mis deseos? Como dice el texto. Mi hermano, no hay punto medio. ¿Estás viviendo para Dios o estás viviendo para ti mismo? Cristo dijo que Él no comparte su gloria con nadie cuando enseñó esta idea de que no podemos tener a dos señores en nuestro corazón. Porque es que vamos a odiar a uno y amar a otro, pero no es posible vivir para Dios y vivir para nosotros mismos al mismo tiempo. Así que la enseñanza que Pablo quiere animar a estos hermanos, ustedes son libres, pero no usen eso como una excusa, como una ocasión para vivir para la carne, para el mundo, para sus propios deseos. No, usen esto para vivir para Dios. Vivamos para aquel que nos compró y nos hizo libres, no para nuestros propios pecados. Como veremos aquí mismo en Gálatas capítulo 5, llega un momento donde Pablo dice en el verso 16, no satisfagan los deseos de la carne, hay otro camino. Vivan ahora de una vida de una forma diferente. Esto lo veremos, como le decía, la próxima semana. Como seres humanos, mis hermanos, siempre estamos buscando satisfacción. Y no tenés esa idea que aparece ahí, especialmente en la Nueva Versión Internacional, que nos dice ese pasaje, en la Nueva Traducción Viviente, que nos dice que no usemos nuestra libertad para satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre el ser humano está buscando satisfacción, pero debemos reconocer que la mayor satisfacción, mi hermano, siempre está cuando vivimos para Dios. Siempre está cuando vivimos según el diseño. Mi hermano, usted no reta el diseñador. El diseñador, el que creó el producto, se supone que sabe
cómo lo creó, por qué lo creó y para qué lo creó. Sería ingenuo yo tomar al que inventó, qué sé yo, la guitarra, el micrófono, algún aparato. Y si esa persona lo inventó, yo decir, no, sabes que tú lo inventaste, tú lo creaste con un propósito, pero yo te voy a enseñar, siéntate ahí, yo te voy a enseñar para qué sirve, yo te voy a enseñar para qué es, yo te voy a enseñar cómo funciona. No, al contrario, siéntate tú ahí y que el inventor te diga, yo te voy a enseñar a ti. Yo te voy a enseñar cómo funciona, yo lo inventé. Mira, yo inventé la guitarra, tú haces así como hace Carlos, y sale ruido, sale música. Y tú puedes afinarla en esta parte. Yo la inventé con ese hueco en el medio para hacer acústica. Eso lo inventé yo, para que tú lo disfrutes. Si tú la usas correctamente, está todo bien. Si no la usas correctamente, no le sacas provecho. Hermano, ¿cuánto más nuestra vida? Vivir según el diseño de Dios, vivir y entregar nuestra vida para aquel que la creó y la compró. Y decir, Señor, ya yo no vivo yo. Bueno, no lo dijo Pablo. Ahora quiero vivir yo para ti. ¿Cómo saber si estoy viviendo para Dios y no para mí mismo? Bueno, piensa en las decisiones que tomas día a día. Piensa en las últimas decisiones que has tomado que te ha llevado hasta donde estás hoy. Piensa en cada parte de tu vida si fue algo que tú lo hiciste pensando que tú le pertenecías a Dios o pensando que tú eras dueño de ti mismo. ¿Usted no ha escuchado por ahí esa frase que parece bien bonita, que parece sacada de novela y a veces la ponemos hasta en los stickers de los carros, que dice, eres dueño de tu propio destino? ¿Tú has escuchado eso? Se escucha bonito, se escucha para ponerlo en Facebook, en Twitter, en alguna plataforma, y que la gente piense que somos poéticos. Eres dueño de tu propio destino. Hermano, no para el creyente. Y qué bueno. Usted sabe que yo le doy gracias a Dios porque yo no soy dueño de mi propio destino. Y usted también esta mañana le debe dar gracias a Dios por eso. Porque su destino está en las manos de Dios. Si mi destino estuviera en mis propias manos, mi hermano, hace rato estuviera destruido. Pero gloria a Dios por eso. Él me hizo libre, no para vivir para mí. Él me hizo libre para vivir para Él. En segundo lugar, vea conmigo la segunda parte del verso 3 hasta el verso 15. No solamente somos libres para vivir para Él y no para nosotros mismos. Pablo termina esta parte, la segunda sección, diciendo, somos libres para servir a otro. Somos libres para servir a nuestro prójimo. Cristo nos hizo libres. De hecho, Martín Lutero, en su comentario sobre este libro, llega a decir que lo que aparece ahí es la idea de que Cristo te hizo libre para que ahora tú te conviertas en esclavo de otro. Para que ahora tú seas un servidor. Para que ahora tú le sirvas a los demás. Usted sabe que quien tuvo esa primera actitud no fue Cristo, el que modeló eso. No fue Cristo el que modeló la idea de ser un esclavo, ser un siervo para el otro. ¿No recuerdan la escena donde aparece el momento donde alguien tenía que lavarle los pies a toda la gente allí? Porque era una práctica. Alguien lo hacía, era un esclavo normalmente que se contrataba, estaba en la puerta. Recuerden algo, eran unas chancletas ahí, de cuero y unos hilos. Que las personas caminaban caminos polvorientos, entonces llegar allí a la casa, llegabas todo sucio, lleno de tierra. Así que era una práctica de la época que un esclavo te lavara los pies, era un gesto de cortesía, era un gesto de bienvenida, pero todo el mundo sabía que ese era el trabajo de un esclavo. Todo el mundo sabía que quien hacía eso era el menor. Si no había un esclavo, de hecho, se supone que alguien tomara la iniciativa. Imagínate la escena de cuando Jesús llega a este lugar con sus discípulos, no está la figura de ese esclavo, alguien tiene que tomar la iniciativa, tal vez Pedro miró a Juan o Juan miró a Pedro. Nadie hizo nada. Así que es glorioso, mi hermano, esa escena, nunca la tengan poco. Esa escena donde Jesús, ¿sabes? Jesús el que creó el universo. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la última autoridad, el Alfa y el Omega. Jesús, como nadie lo hizo, Él toma la posición. Él toma la labor que le correspondía al esclavo. Él toma el lebrillo, Él toma el balde, Él toma la toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Mi hermano, ¿sabe por qué? Esta idea de que aquel que vino para servir a otros, no le importa el contexto. Siempre está inclinado a servir, nadie tiene que obligarlo. Y Jesús
sabía para qué había venido. De hecho, ese pasaje lo dice en Juan. Jesús sabía su misión. Y Jesús no tuvo ningún problema con hacer eso, con servir a otro, con amar a otro. Le lavó los pies a todos. Y usted sabe Pedro que peleó. Pedro al inicio no quería porque decía, es que yo no entiendo a Pedro. Porque entonces Pedro pelea porque Jesús lo está haciendo, pero piensa, usted no le pregunta a Pedro. Yo le pregunto a Pedro, cuando yo estoy leyendo el Evangelio hago nota. Y usted no le pregunta el texto, dice, oye, pero ¿por qué no lo hiciste tú? O sea, le está peleando a Jesús, pero él no lo hizo. Y le está diciendo, no, Jesús, tú no hagas esto. Entonces Jesús tiene que explicarle algo más profundo, que es espiritual. Y le dice, no, yo tengo que hacerlo, es necesario. Tenía que ver con purificación, tenía que ver con la idea de Jesús limpiarlo. Jesús le estaba enseñando muchas cosas a la vez ahí. Entonces ahí Pedro tampoco entendió, porque entonces Pedro dijo, pues báñame o lávame completo. Ese era Pedro, ¿verdad? Pero lo interesante de esa escena, mi hermano, es el servicio. Nunca tengan poco esa escena. Jesús, dice el texto, que Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y es Jesús. De hecho, en ese mismo pasaje Jesús dice, yo les he dado ejemplo para que ustedes lo hagan. Mi hermano, yo no te estoy diciendo que tú ahora tienes que lavarle los pies a la persona que tienes al lado, pero sí piensa en esto, ¿qué acto de servicio le has hecho al hermano que tienes al lado? Porque sí Jesús dijo que lo hiciera. ¿Cómo has servido a tu hermano en los últimos días? ¿Cómo has servido a tu prójimo? Porque ahora somos libres, pero dice este pasaje que somos libres. Miren lo que dice la última parte del verso 13. Para servirnos por amor, los unos a los otros. Usamos esta libertad no para vivir para nosotros mismos, sino para vivir para Dios y para vivir, para servir a mi prójimo. Mi hermano, ¿sabes que esa es la vida cristiana? Y en esta mañana, si tú estás aquí, estás en Cristo, así debe verse tu vida. Una vida de entrega a Dios y entrega al prójimo. Una vida que resume al final los mandamientos, que aquí se presenta también esta idea de amar a Dios y amar al prójimo. Usemos esta libertad para servir a Dios y para servir a nuestro prójimo, no para servirnos a nosotros mismos. Somos cristianos llamados a vivir en comunidad, a servirnos los unos a los otros. Mi hermano, para tú servirle a otro y para tú experimentar el servicio de otro hermano hacia ti, tienes que vivir en una comunidad. Este miércoles pasado, yo hablaba aquí en la iglesia, en la clase, en un momento dado, di como un ejemplo del cristiano ninja. De la idea de que cuando esta persona que llega y literalmente llegó sigilosamente, se sentó por ahí y después desapareció de tal forma, estilo ninja, que nadie supo de él. Es que la idea de la clase era otra, pero lo usábamos como ilustración. La idea era que cuando Jesús estaba aquí en su ministerio, Jesús nunca fue desapercibido. Eso es lo que estábamos diciendo. Jesús siempre llegaba a un lugar y la gente lo veía. La presencia de Jesús estaba allí. Y no sabían qué hacer con él, de hecho. No sabían dónde acomodarlo. Pero daba el ejemplo de que hay personas que tienen una personalidad que llena todo. Llega por ahí por la puerta, no tiene que hablar. Y la gente ya sabe por alguna razón que llegó fulano. Y se sienta y todo el mundo lo nota. Versus el otro, que es el estilo ninja. Que entra sigilosamente, desaparece. Nadie supo que estuvo ahí. De hecho, tengo que preguntarle a Walter, oye, fulano vino hoy. ¿Por qué no lo vi? Para que usted pueda experimentar esto que habla aquí del servicio al prójimo, el servicio a su hermano, porque el contexto principal, recuerden que Galacia era una iglesia. Pablo está hablando de una iglesia y Pablo está diciendo, sírvanse por amor los unos a los otros en la iglesia. Para usted experimentar eso, mi hermano, usted necesita a su prójimo cerca de usted. Usted necesita servirle intencionalmente y usted necesita experimentar ese servicio del Señor. De hecho, noten que ahí dice que esto es un servicio por amor. Servíos con amor o por amor. No por obligación, no porque el pastor lo predicó el domingo pasado. No, por amor, un amor que te mueve, un amor que como cantabas ahorita, por amor yo viviré, por tu amor yo haré esto, por tu amor yo serviré a otros. La pregunta que tienes que hacerte en esta mañana es, ¿estás sirviendo a tu hermano? Pero particularmente no lo tomen de una forma teórica, concretamente aterrízalo y pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que yo hice un acto de servicio específico? Con nombre y apellido, a un hermano en la iglesia.
Y usted sabe, y no lo vamos a hablar aquí, pero el servicio tiene muchas caras, muchas maneras en las cuales usted puede servir. Hay muchas maneras diversas. Lo importante es si lo estás haciendo y si lo estás haciendo por amor. Porque la Biblia me dice que yo use mi libertad no para vivir para mí, sino para servirle a mi prójimo. No para gastar toda mi vida en mí mismo y estar centrado en mí mismo, sino para buscar el beneficio de otro. ¿Y por qué esto es así? Bueno, verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted sabe que hay muchos comentaristas bíblicos que dicen que prácticamente Pablo está resumiendo ahí la enseñanza de Jesús en Mateo 22. En Mateo 22 se le acercan a Jesús un grupo de personas y le dicen, oye, ¿cuál es el gran mandamiento? Ellos estaban debatiendo siempre sobre cuál era el mandamiento más grande de todos, el principal. Y Jesús le dice allá en Mateo capítulo 22, yo se lo voy a resumir. El primero de todos, ama a Dios con toda tu alma, todo tu corazón, toda tu fuerza y toda tu mente. Y el segundo, este que aparece aquí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Usted sabe que haciendo eso tú cumples la ley moral de Dios, inclusive lo que son los 10 mandamientos. Porque cuando tú amas a Dios, tú cumples los primeros mandamientos, la primera tabla, la primera parte. Porque cuando tú amas a Dios, tú no vas a tener dioses ajenos delante de Él, otro Dios. Y cuando tú amas a tu prójimo, pues obviamente tú no le vas a robar, tú no le vas a matar, tú no le vas a mentir. Así que estás cumpliendo. Y por eso Jesús lo resume. Y Pablo está recordándole a esta iglesia esa enseñanza que venía incluso del Antiguo Testamento. ¿Sabes qué? Esa idea de amarás a tu prójimo como a ti mismo, mucha gente se sorprende que la primera vez que aparece en la Biblia no es en labios de Jesús. Esa frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo, muchas veces sí, eso lo dijo Jesús, no. ¿Sabes que eso aparecía en Levítico? Un libro raro para nosotros pensar que eso va a aparecer ahí. Ahí aparecía eso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya estaba esa idea enseñada desde el Antiguo Testamento. Jesús la expande, Jesús la explica. Luego en Mateo 22. Pero ese es el llamado, amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. De hecho, no funciona si yo no amo a Dios primero. Por eso la idea era, usa tu libertad no para vivir para ti, es para vivir para Dios. Amar a Dios, ahí está implícito, vivir para Él con toda tu fuerza. Y ahora estás capacitado para entonces amar a tu prójimo como a ti mismo. Mi hermano, pregúntate en esta mañana cómo estás concretamente amando a tu prójimo. No en teoría, tiene que tener apellido, tiene que tener nombre, tiene que tener una cara. Ese prójimo que estás amando. Verso 15 termina diciendo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermano, ¿sabes que Pablo vuelve a utilizar un lenguaje muy fuerte? Ya yo lo había dicho en el verso 12 de este capítulo, él había utilizado un pasaje, una frase fuerte. Ojalá se mutilasen los que os perturban, aquellos falsos maestros. Pablo no los tenía en poco a los falsos maestros. Y ahora utiliza unas palabras muy fuertes. Yo creo que usted vea, ya con esto estamos aterrizando, porque ese verso 15, mi hermano, tiene un peso. Ustedes tienen que servirse los unos a los otros. Cristo los hizo libres para eso. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero el problema es que nuestra realidad, nuestra carne, muchas veces en el contexto donde hay más de una persona. Tú sabes que para que esto pase, tú no tienes que tener un grupo muy grande. 2 personas ya. Como somos diferentes, como tenemos diversas opiniones, como muchas veces estamos más centrados en nosotros mismos que en el prójimo, termina pasando esto. Y miren, ¿por qué Pablo está utilizando esta fraseología? Si os mordéis, si os coméis unos a otros. Usted sabe que las palabras griegas que aparecen ahí, ¿a qué se referían? A un animal salvaje que estaba atacando a otro. Esos eran los términos. Cuando queríamos decir que hay un león salvaje comiéndose, atacando con odio a otro. Y esa imagen no mezcla con lo que es el amor al prójimo. Y Pablo dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Sabes qué es la palabra consumir? Es destruir. En otras palabras, Pablo está diciendo, oye, cuidado, que no terminen ustedes, en vez de amarse y servirse los unos a los otros, terminen mordiéndose, comiéndose.
divididos de tal forma que terminen destruyéndose. Tu llamado no es a destruir la iglesia, tu llamado es a edificar. Y Pablo está recordándole eso a estos hermanos. Y tienes que preguntarte en esta mañana, a la luz de este pasaje, de qué manera estás tratando tú a tu hermano, aquel por el cual Cristo también murió. ¿Estás edificando o estás destruyendo? Tú sabes que las iglesias del Nuevo Testamento, aún la iglesia más friendly, la iglesia más amistosa, literalmente los estudiosos del Nuevo Testamento le llaman a la iglesia de Filipenses, a la carta de Filipenses, le llaman la carta de la amistad. Así se llama. Porque una carta bien friendly, bien amigable, una carta donde Pablo está animando a los hermanos, estaban pasando muchas cosas bonitas allí en la iglesia. ¿Y sabes cómo se acaba Filipenses? Evodia y Síntique tenían un problema, dos hermanas. Y Pablo termina diciendo allí, oye, yo ruego que estas dos sean de un mismo sentir. Que no se coman y se muerdan unas a otras. Al contrario, que se edifiquen, que se amen. De hecho, allá en Filipenses, Pablo había hablado de cómo hacer eso, cómo lograr esa unidad. Pablo decía, ¿tú sabes qué necesita? El mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese. El que siendo igual a Dios no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se hizo un ¿qué? Un esclavo, un siervo de otro. Así que Pablo nos ayuda a recordar aquí, ¿estás edificando, estás destruyendo tu relación con tus hermanos? Mi hermano, hace algunas semanas, tal vez unos meses atrás, yo estuve aquí hablando del tema de la unidad, recuerdo, y una de las cosas que hablábamos era de escoger nuestras batallas sabiamente y de recordar que el amigo, el prójimo, tu hermano que está en lo tuyo, nunca es tu enemigo. Y yo recuerdo que decíamos, tu enemigo está allá afuera. No es tu enemigo el que está contigo, el que es un creyente, aquel por el cual Cristo murió. Tenemos que escoger batallas sabiamente. ¿Sabe por qué? Porque mientras nosotros en la iglesia, estoy hablando general, el mundo, la iglesia cristiana en el mundo, nos mordemos y nos comemos unos a otros, el mundo sigue perdiéndose allá afuera. A mí me da tristeza muchas veces cuando entro a algunas redes sociales y veo debates. A mí me gustan los debates sanos, los debates cuando compartimos ideas con respeto. Y yo escucho tu posición, tú escuchas la mía y vamos a los libros, a la Biblia y libros de teología y aprendemos juntos. Pero he estado en contextos donde yo sé por dónde se va el debate y tú ves la gente literalmente triste, pero son dos personas que se llaman cristianos compartiendo entre ellos ideas y parece que están haciendo eso, mordiéndose y comiéndose uno a otro. Es muy triste eso. A eso no nos llamó Cristo. ¿Sabes por qué? Porque hay un mundo que nos está mirando. Y Cristo dijo que de hecho el mundo conocerán que somos sus discípulos si nos amamos, no si nos mordemos unos a otros, si nos amamos unos a otros. Así que piensa que mientras el enemigo está allá afuera, en su antivisión, el enemigo que vino a hurtar, matar y destruir, nosotros tenemos una misión, escuche bien, es una misión de amor. Lo cantamos ahorita, es una misión de gracia, es una misión de misericordia. Así que escoge tus batallas sabiamente. Termino con esto. Matthew Henry, autor puritano, escribió este comentario sobre este pasaje diciendo, feliz serían los cristianos que en lugar de morderse y devorarse unos a otros por causa de cualquier diferencia de opinión, se pusieran a luchar contra su propio pecado. Que en vez de estar luchando, devorando y comiéndome a mi hermano, ¿por qué no estoy luchando en primer lugar contra mi propio pecado para no vivir para satisfacer mi propia carne, mis propios deseos? Piense por un momento. Escuche bien, Cristo nos hizo libre. Gózate con eso, que Cristo te hizo libre, que tú eras un esclavo, que naciste siendo esclavo, que tú no conocías otra cosa que era la esclavitud y un día llegó la libertad a tu vida, pero escucha, esa libertad llegó no para que vivas como quieras. Esa libertad llegó para que te detengas y pienses, ahora yo quiero vivir para aquel que murió por mí. Ahora yo quiero vivir para aquel que se entregó por mí en la cruz. O véalo de esta forma, un juego de palabras. Ahora yo quiero entregarme por aquel que se entregó por mí. Cristo nos hizo libres, pero es para vivir para Él. No para vivir para nosotros mismos, es para vivir para Él y para nuestro prójimo. Mi hermano, eso solamente lo podemos hacer mientras andamos en el Espíritu. Mientras andamos con la vida de Cristo en nosotros.
Eso precisamente veremos el próximo domingo, si Dios lo permite, cuando Pablo continúa hablándole a la iglesia en el verso 16 acerca de estas verdades. Piensa en esta mañana y considera mientras oramos. Cristo te hizo libre para que seas su esclavo, para que seas su siervo. Y esa al final es la verdadera libertad, viviendo para Él. Vamos a orar en esta mañana y que el Señor nos ayude a considerar estas hermosas verdades de su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, primeramente porque nos has hecho libres. Señor, éramos esclavos, nosotros nacimos ahí. Eso es lo único que habíamos conocido, Señor. Incluso éramos esclavos y nos gustaba ser esclavos, nuestra naturaleza pecaminosa. Oh Señor, ahí nos hubiéramos quedado, porque eso era lo que nos atraía en nuestra carne. Pero un día tú llegaste a nuestra vida y nos dijiste que nos ibas a hacer libres a través de lo que hiciste en la cruz. Oh Señor, gracias porque quitó un peso grande de nuestra vida. Ahora somos libres. Señor, pero gracias por recordarnos hoy que no somos libres para vivir para nosotros mismos. Gracias por recordarnos hoy que nuestra vida no nos pertenece porque fuimos comprados a precio de sangre. Porque fuimos comprados, ahora te pertenecemos a ti, Señor, y no a nosotros mismos. Yo te pido por la iglesia hoy, por cada hermano que está aquí, que hoy recuerde que no vive para sí mismo, sino para aquel que lo amó y se entregó por él. Oh, Señor, ayúdanos esta mañana a reconocer que cada paso que demos en nuestra vida de hoy en adelante lo demos pensando y reconociendo que no somos de nosotros, que somos tuyos, Señor. Somos tuyos, te pertenecemos a ti, tú nos compraste. Somos libres para vivir para ti. Somos libres para vivir para tu gloria. Somos libres para vivir para nuestro prójimo, para amar a nuestro prójimo. Señor, ayúdanos en esta mañana porque nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina a centrarnos en nosotros mismos y no en ti, y mucho menos en nuestro prójimo. Ayúdanos hoy, Señor, te pedimos. Gracias por morir por nosotros en la cruz, entregar tu vida. Que ahora nuestra vida entera sea una vida de entrega a ti, Señor. Que podamos vivir para aquel que murió por nosotros. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Ayúdanos a recordar que somos libres en ti para vivir para ti. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Te lo pedimos todo. Amén. Si estás aquí en esta mañana, es importante, y no estás en Cristo, que hoy puedas experimentar esa libertad en Cristo Jesús. Vas a seguir siendo un esclavo del pecado hasta que experimentes la gracia de Dios en tu vida. Y eso solamente se hace a través de Cristo, poniendo tu confianza en Jesús. Ahí donde tú estás, tú puedes orar al Señor, pedirle que perdone tus pecados. Y vivir desde este momento, vivir para Él. Puedes orar al Señor y decirle que perdone tus pecados, que no puedes salvarte tú mismo, y que reconoce que la única salvación está en Cristo Jesús. Pero también como iglesia, piensa por unos minutos, antes de terminar en esta ocasión el sermón. Piensa una vez más, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo para ti o estás viviendo para Dios? Pero no hay punto medio. No importa en qué etapa estés de tu vida, y ya mismo hablaré un poco en unos minutos acerca de eso, a través de las misiones, del tema de las misiones. No importa en qué etapa estés en tu vida, si eres un joven, si eres un niño, si eres un adulto que está ahora creciendo, estableciéndose, o si eres un adulto mayor que ya te retiraste y ahora estás disfrutando de los nietos. No importa en qué etapa estés de tu vida en esta mañana, pregúntate, ¿o estás viviendo para ti o estás viviendo para Dios? Quiere el Señor ayudarnos a todos nosotros a decir, yo quiero vivir para Dios. Yo quiero usar esa libertad con la cual Cristo me hizo libre, no para vivir para mí mismo, sino para vivir para Él y para servir a mi prójimo. Esa es la vida cristiana, mi hermano. Una vida de entrega total a Dios y a nuestro prójimo. Que el Señor así nos ayude a vivir de esa manera.